Vamos a dar comienzo con la liturgia entonces en este 13º domingo después de Pentecostés, con la oración de la mañana, que ya lo debemos tener en pantalla. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas, mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Correcto. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Compartimos la lectura del Evangelio para este 13º domingo de Pentecostés. La lectura del día de hoy la encontramos en nuestras Biblias en la página 1513, para los que quieran seguir en la Biblia directamente. Es Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 35 inclusive. Lucas 14, versículos del 25 al 35, 1513. Y dice así: junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, le dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La sal es una cosa excelente, pero si pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve ni para la tierra ni para abono, hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es palabra inspirada por Dios. Gracias, paz a ustedes, Dios nuestro Padre, del Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nuestro leccionario ha avanzado un poco, ha dejado fuera, lamentablemente, una parábola, la de los invitados descorteses, y entonces hay que ver que mucho de esto que estamos leyendo hoy, viene dentro de un relato más grande. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno trata de leerlo así de manera muy recortada. Inclusive, esta traducción de la Biblia lo que hace también es suaviza el texto, porque lo que ha hecho es tomar un poco la línea de Mateo en la lectura. Si hubiésemos tomado una de las viejas versiones, la Reina Valera o las viejas versiones, hubiésemos encontrado otra formación que sería una traducción literal del texto griego. Acá dice: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer, es decir, sigue la línea material. Lucas no lo tiene así. Lucas dice que no aborrezca, y bueno, claro, parece que eso y es poco feliz, entonces, bueno, sería Mateo. Claro, leer el texto de manera contextualizada y solita tiene esos riesgos, porque uno dice, bueno, ¿cómo articulamos también este texto, por ejemplo, con el cuarto mandamiento en la lista de Lutero
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, bueno, es como que de alguna manera parece que entran claro, en algunos chisporroteos acá, y bueno, muchos de los chisporroteos posiblemente están más dentro de nuestras miradas actuales del mundo que los de estos textos o los de los textos de los mandamientos que son aún anteriores. Lucas ya hemos tenido una lectura sobre Jesús como signo de división, ¿no? De que iban a estar todos peleados, el tema de Jesús, ¿no? ¿Recordás? Hace unos pocos capítulos atrás. Lo que hemos leído hoy lo vamos a encontrar en Mateo, en Marcos, y Lucas hace una reunión de elementos, diríamos, de estas tradiciones y lo coloca aquí. Ahora, lo que encontramos es que junto con este texto están los otros anteriores, y ahí es donde, tanto el del domingo pasado, con la discusión sobre la ley, si era lícito o no curar en sábado, y el tema de la cuestión con los invitados descorteses, la parábola. Es decir, quiénes son los invitados al reino, que ya venía de antes, ¿no? Quiénes son los nuevos del reino, donde un poco lo que el texto, según San Lucas, nos va llevando es por el lado de decir, bueno, ciertas estructuras tradicionales de la época, y ahí es difícil cuando uno dice de la época, porque la época de Jesús no es la época del texto bíblico que tenemos hoy en día, hay una distancia, entonces, bueno, es como la cebolla, tiene muchas capas, ¿no? Ahí es donde uno dice, pero como la misma cebolla hace a la misma cebolla, porque el problema a veces de la interpretación o hermenéutica, que es el término técnico, es que se empieza en la cebolla y se termina hablando de rabanitos, ¿no? No, claro. Tenemos el curso de predicación con Fede Plenk, con el ANCOM, y ahí, bueno, uno se enfrenta un poco a la situación de buscar materiales. Y mirábamos en la semana antes de la clase, y dijimos, bueno, del libro que miramos, y nobleza obliga, digámoslo, la única prédica encaminada era la de, bueno, el ahora colega Pastor Dalves. Los demás me dice, pero quienes escriben son, o sea, son buenos ejemplos para una facultad de teología de cómo no se debe hacer. O sea, es una desrecomendación del libro, aunque lo haya publicado gente amiga. Pero bueno, es otro tema. Es decir, porque claro, porque el tema es justamente, aunque hay capas, son de la misma cebolla. Si uno empieza en la cebolla y termina hablando de los rabanitos, uno dice, bueno, está bien, todo crece en la huerta, pero ¿cuán grande es el espacio de una cosa a la otra? Entonces, bueno, hablar de épocas es complejo, porque nos encontramos con palabras de la tradición muy antigua de Jesús, el texto del Evangelio, San Pablo en otra época, es decir, hay distancia en todo esto. El libro de los Hechos, cuando leemos Lucas, nunca debemos dejar fuera que Lucas tiene dos partes, Lucas y Hechos, entonces hay una comunidad de fe que también interpreta y ve el mundo de cierta manera. Entonces, claro, cuando leemos este texto, leemos los mandamientos y tratamos de ponerlo en nuestra propia época de hoy en día, donde nuestros conceptos de familia, nuestros conceptos de amor, nuestros conceptos de vinculación, nuestros conceptos de sociedad son muy diferentes, y bueno, hay que tratar de mantenerse en la cebolla, pero no confundirnos en qué capa estamos. Tampoco confundir la cebolla con el rabanito, por más que sean buenos para la dieta. La cebolla tiene carbohidratos, así que no. Claro. Entonces, bueno, leer este texto hay que hacerlo con todos estos cuidados. Posiblemente, y ahí es donde uno se anima a dar un pasito, que teme a veces terminar en una ensalada de rabanitos, pero posiblemente el texto está apuntando a modelos de época donde la estructura familiar, es decir, era un modelo
que mantenía cierta conformación de una sociedad de época que entra en conflicto con, de pronto, lo que trae la prédica de Jesús y el Evangelio. Lo que tal vez uno podría usar un lenguaje también antiguo, pero apropiado decir, bueno, a veces la idolatrización de estructuras, digámoslo así. Claro, no es que necesariamente sean buenas o malas, no es la discusión, sino cuando cualquier estructura. Ahora nos vamos a meter por otro lado, el cuarto mandamiento, y lo interesante que hace Lutero en la interpretación del siglo XVI, tampoco es del siglo XXI, y ahí también hay que tener cuidado, porque la mirada del siglo XVI, cuando uno lee también, es ahí con brillantez teológica, pero con una mirada del mundo fija. Imperial y completamente fija. No hay cuestiones dinámicas. Entonces, también hay que tener cuidado cuando uno lee eso y dice, bueno, cuando lo traslada hoy en día, nuestra sociedad, nuestras percepciones son otras. Pero hay una cantidad de elementos dentro de esas capas de la cebolla que siguen funcionando. A ver si tal vez con mi teléfono. Acá ya retornamos por un... Acá ¿qué es? Allá. O sea, que nos están escuchando nuevamente o no. Sí, escuchamos bien. Bueno. Se escucha perfecto, Bueno, Alan. entonces, aunque no los veamos, porque acá se cortó algo, pero seguimos. ¿Sí? Bueno, estábamos en la cebolla, creo. Ahora el texto bíblico, bueno. Ya uno ya se pregunta dónde está, pero por lo menos... ¿Cómo? No nos toca picar la cebolla. Bueno, claro, esto ya estaba pensando, ¿qué pasa si uno la pica? Ahí sí que se hacen grandes barajustes. Usaste justo el rabanito, que era lo que se quejaba que nunca un rabanito y que encima hoy hay torta. Bueno, esas cosas que pasan. Bien, ya les vemos otra vez. Disculpen no sé, el escalón, el sincronaje. Volvemos a nuestro texto bíblico. Es muy posible que podamos leer esto. Y digo, siempre en una interpretación uno tiene que ser cuidadoso. Porque, bueno, se mueve fuera y uno dice, bueno, ¿responderemos a la estructura profunda del texto o no? Bueno, posiblemente esto que hace a una época y este tema del conflicto con, digamos, estructuras tradicionales, para decirlo de esta manera, aparece también Mateo, Marcos, Lucas, inclusive también en el Evangelio según Tomás, que no es canónico, no está en el Nuevo Testamento, gracias al cielo, pero bueno, también aparece. Es más, Tomás, para los que se quieran meter en eso, es más complicado, porque por eso no entró a la escritura, porque tiene este tema de la cuestión del pensamiento gnóstico, el desprecio al cuerpo, a la carne, o sea, espíritu bueno, cuerpo malo, ese modelo de los gnósticos, que choca con, bueno, y una mirada ascética donde, si uno quiere ser más malo aún en las lecturas, no solo el desprecio a la materia en general, sino también dentro de eso, uno puede ser más malvado en la lectura, también una jerarquización que justamente la mirada del Nuevo Testamento desarma, donde, por supuesto, en ese modelo, lo femenino está aún por debajo, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué le pasaba a esta gente? Que no eran mala gente, pero tenían esa mirada del mundo. Es decir, no podían soportar que el Hijo de Dios hubiese nacido de mujer.
Claro, no podían soportarlo. Entonces, cuando leemos Tomás en él, la línea, mi memoria, 150 y pico es la línea, dice justamente el Jesús en Tomás, dice, así como yo también aborrezco a mi padre y a mi madre, dice, y amo a mi verdadero padre y madre. Dios Padre y Madre, que es el modelo gnóstico que desprecia la materia, ¿no? Es decir, claro, pero bueno, por eso Tomás no es de pronto... Hoy en día está muy de moda, a la gente le encanta citar pedazos de Tomás, en lo selectivo, ¿no? Terminan haciendo, bueno, no sé, otro tipo de sembradíos. Pero bueno, esta cuestión está presente. Ahora, es muy posible que lo que está entrando en conflicto es modelo familiar y modelo familiar. Tengamos en cuenta que el libro de los Hechos, que es de la pluma de Lucas, presenta un modelo familiar de hermanos y hermanas. La comunidad de hermanos y hermanas, que no quiere decir que no haya modelo familiar, sino que presenta otro. Porque nosotros caemos un poco en esta tensión que a veces, bueno, se borra todo modelo familiar. Bueno, chocaría con el cuarto mandamiento, chocaría con mucho de la tradición, pero entonces la pregunta que cabe es si los modelos familiares existen solo por sí mismos o existen en cuanto a su función. Y acá es donde tal vez el texto nos empieza a abrir cosas, donde tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas de no confundir ley con evangelio, donde el problema de fondo es muy posible que esté en cuando las cosas pierden su rumbo, su función. En las miradas antiguas, o no tan antiguas como el texto bíblico, pero si uno mira, por ejemplo, las explicaciones de Lutero de los mandamientos, siglo XVI, una vida modelos fijos, pero todo esto, y tomando la versión latina, no la alemana, que eso en la teología luterana no está hoy en día muy presente, pero es para pensarlo otra vez. Lutero dice que hay tres ámbitos. Tres ámbitos, dice que hay dos regímenes, tres ámbitos, es complicado, pero si uno lo agarra de manera un poco sin descarbar demasiado, entonces dice que Dios ha puesto, es una mirada medieval, pero interesante, dice, ha puesto tres ámbitos para el bienestar de los seres humanos. Y ahí está la clave. Todos los ámbitos en esta mirada, que es finalmente la mirada del Evangelio, están puestos por Dios para el bien común. Entonces, y Lutero dice que los tres ámbitos, bueno, en latín dice que son política, economía e iglesia. Interesante que los tres están en los órdenes de la creación y no en el orden del Evangelio. La iglesia tampoco está en el orden del Evangelio. Está para que la palabra se predique, los sacramentos se administren y cuidar de la gente. Para eso está. No es, y ahí no hay que confundir la iglesia con el reino de Dios. Eso es un alivio, por lo menos. Porque si no, uno mira la historia y dice, como una vez me dijo una hermana, una monja, hermana consagrada, católica, monja, una vez que yo hice el comentario sobre una situación, dije, bueno, quedaron a la buena de Dios, dije, y me dice la hermanita, ¿y Dios será tan malo? Y yo digo, hermana, tiene razón. Una frase que ya no uso, desde que me señaló eso, la hermana Ana. Claro, a veces caemos en que lo que está planteado para el bien común no necesariamente funciona para lo que está planteado. Ni la política, ni la economía, ni la iglesia. No cumple su función del bien común. Entonces, en lo que nos está trayendo el texto bíblico de hoy, lo más probable no es decir, bueno, se borra y destruye todo, sino que se pone preguntas acerca, desde el Evangelio, de que si aquello que es parte de la organización de la vida está cumpliendo o no su función. Que finalmente, para la mirada del Evangelio, es siempre a través de los ojos de Jesucristo. O sea, leer
a través de la fe y del amor, que es un poco lo que Jesús ha traído y coloca de pronto, y es lo que predicamos, el mismo Jesucristo. Que ante la pregunta del legista, cuando dice, bueno, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Bueno, los mandamientos, y dice, y toma estos dos, bueno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, como que están juntos. Son dos dimensiones diferentes, pero están juntos. Entonces, familia, si tomamos ahora sí el texto alemán, Lutero dice la familia, y cuando Lutero piensa en la familia, no es la familia moderna, de la familia tipo moderna. Era la hacienda con todos y todas las que eran parte de eso. Es decir, están los hijos, las hijas, pero también están los trabajadores, y todo está puesto para que ese ámbito, y tomando las formas más antiguas, inclusive que viene de los Salmos, garantice que el alimento llegue a su tiempo. Es decir, era eso. O sea, la función de la política es que el alimento llegue a todo el mundo y que haya justicia. La función de la familia, que era una mirada que era parte de lo mismo, bueno, lo mismo. Y la función de la iglesia era que el alimento espiritual también esté disponible para todas las personas. No nos viene saliendo muy bien. Bueno, no, todo esto después uno puede decir anda bastante mal, pero bueno, es parte también de la propia tradición bíblica. O sea, la tradición bíblica arranca con un relato en los comienzos, inclusive el texto bíblico bien traducido dice, en un comienzo, ya, no sé, es su forma muy bonita, poética, y Dios ve que todo que lo creado es bueno, hasta que crea el ser humano. Bueno, las cosas, bueno, hay teología ahí, hay reflexión de fe y hay teología, y esta es la tensión entonces en la que vivimos, donde podemos ver señales del espíritu, pero el mundo humano es complicado y difícil. Entonces, en esta línea de leer el texto, posiblemente lo que más está apuntando es, digamos, no en contra de todo concepto de organización, porque el propio libro de los Hechos, Lucas, trae una organización con sus luces y sombras, porque así como están todos los, entre comillas, grandes momentos exitosos del Evangelio, bueno, también están Ananías y Zafira, ¿no? Que terminan muertos ahí, ¿no? O sea que uno mira el texto con esto como un claroscuro grande, ¿no? Con muchas manchas también de la vida humana. Pero en medio de esto, el Evangelio está presente. En medio de esto, la presencia de Jesús es transformadora. En medio de esto, en la tensión, desde el Evangelio hay esperanza del Espíritu, y en esta mirada tradicional, digamos, de la mirada de la Reforma especialmente, de lo que llamamos protestantismo en general, así amplio, con distintas miradas. O sea, uno mira a los reformadores y no es todo igual, pero tienen en común algunos elementos. Dice, bueno, también debe haber un encuadre de la ley para garantizar la subsistencia, y ahí hay que ir un poco más allá del humano, de toda la creación, porque si no los seres humanos rompemos todo, Como hasta ahora. claro, y no dejamos nada sin romper. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, cuidado, tiene que mantenerse estos encuadres en función también de preservar el bien común, y especialmente para aquellos y aquellas que están, digamos, no tan bien ubicadas en las estructuras de la sociedad, porque los que están bien ubicados son muy poquititos, el resto estamos todos por otro lado. Entonces, bueno, decir, bueno, Dios también cuida de esto, de alguna manera, y poder reflexionar y llamarnos también la atención. Entonces, cuando Jesús trae esta mirada, que también tiene que ver con el discipulado de texto, porque después dice, bueno, hagan bien las cuentas. Y en una multitud que sigue,
Y ahí también uno puede decir que, bueno, hay seguimiento y discipulado en este texto, está como abierto, aunque la lectura más actual es que todo es lo mismo. Él venía eligiendo a sus discípulos de alguna manera. Hay un camino y lo que les está diciendo es, bueno, miren que esto va a ser complicado, decidan, pero hagan bien las cuentas. Es decir, está diciendo, hagan bien las cuentas. Entonces, uno no debería quedar con todo el acento negativo sobre la primera parte del texto, sino ponerlo en el marco del discipulado, que tenía que ver con una vocación, uno podría decir, realmente, una vocación de ser aquellos que desde la buena noticia, digámoslo de esta manera, es decir, traían otra mirada en el mundo, que entra en crisis con las miradas de aquellas que solamente están buscando y disputan el poder en función de sí mismos, porque si miramos también los textos de la Reforma, junto con esto, es decir, está el tema de que la estructura, entre comillas, de poder, es una estructura de servicio para el bienestar. Y ahí es donde las cosas se descompaginan. Y bueno, hoy en día también hay muchas preguntas porque el modelo medieval de mirar la familia como intocable y hoy no es tan así. Y también viéndolo en un mundo complejo como el de hoy en día, lo que sí podemos poner en común, que es interesante, es que así como la familia del Nuevo Testamento está puesta en tela de juicio por Jesús mismo, ese modelo de esa época, también el del siglo XVI, se pone en tela de juicio, no en sí por ser familia, sino por cómo funciona. Si aquellos y aquellos que deberían ser los encargados de cuidar de los más débiles, sea en la política, sea en la economía, sea en la familia, sea en la iglesia, lo hacen para su propio provecho, sacando su provecho y aprovechándose y que la comida no llegue, bueno, entonces eso es el núcleo del problema. La familia de época a la que Jesús se refiere probablemente era un modelo donde aquellos que estaban arriba en la estructura, que eran los señores, eran dueños y señores hacia abajo. Pensemos que en esos modelos la mujer era un elemento de cambio, de arreglo, que se arreglaba por una serie de vacas, bueno, acá vacas no, pero de camellos o lo que fuera, ¿no? Era un elemento de trueque y de arreglo. Es decir, bueno, posiblemente se apunta a que ese modelo no es el modelo de hermanos y hermanas del reino de Dios. Entonces, hoy en día, cuando también se revisa, y entonces empiezan las reacciones, es decir, bueno, y uno, es horrible plantearlo, pero de pronto es lo que está en las estadísticas, la mayor cantidad de abusos ocurren en el ámbito familiares, es decir, y donde las familias, en lugar de ser un lugar de seguridad, de alimento, de protección y de bienestar de las y los más pequeños, se convierten en el lugar donde son violentadas y violentados, uno dice, bueno, tal vez no está tan lejos de esto de Jesús. Entonces, no es que el modelo de por sí general esté mal. El problema es cuando pierde esta cuestión que todo lo humano necesita de encuadres en cuanto a las funciones. Entonces, texto complejo, que si la sal deja, fíjense cómo terminó, si la sal deja de estar salada, y tal vez esto no es la sal de mesa nuestra, pero no importa, probablemente son las sales que se usaban para, ¿cómo es que se llama esto? Fertilizante. Probablemente son esas. Pero dice, si la sal deja de estar salada, no sirve para nada. Entonces también está diciendo, bueno, es decir, y ahora uno podría volver a lo anterior y decir, bueno, si
el modelo de familia pierde su sentido, ¿para qué sirve? Pero hay un recupero de sentido que ofrece el Nuevo Testamento, esa nueva familia, comunidad de hermanos y hermanas, que la diferencia que trae es que no hay dueños. Dueños. El único dueño es Dios en ese modelo. Es decir, y que uno lo encuentra también en las explicaciones de Lutero. Arriba de todo siempre está Dios. Y es quien hacia abajo uno debe ejercer responsabilidad y hacia arriba rendir cuentas. Ese era el viejo modelo medieval. Hoy en día nadie le importa. Pero sigue trayendo cosas que sí nos sirven para la reflexión hoy en día. Es decir, desde esta palabra del Evangelio, hoy nos hace mirar todas las organizaciones en las cuales nos movemos y preguntarnos si el sentido se ajusta, como personas creyentes, ¿no? Se ajusta a ese modelo, digamos, de reino que tiene que ver finalmente con una relación de fe y amor, de bienestar, que incluya a todas las personas. ¿O no? Que así sea. Amén. 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 Arriba los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado, es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Sin ti la gente perece por el hambre y la presión. Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la ambición. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad, libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está. Que broten pronto sus frutos de justicia y libertad. Hoy el mundo te reclama, ven Señor